Hola, comenzamos con la clase 10 de dibujo 1, el tema de hoy, trazado de sombras. Hasta ahora veníamos trabajando con los cuerpos, con los volúmenes, solamente a través de la línea. A lo sumo, a esa misma línea la valorábamos, decíamos que trabajábamos con la línea valorada, para dar una sensación de tridimensionalidad, de algo que estaba adelante y algo que estaba atrás. Simplemente valorábamos la línea y no incorporábamos ninguna información más que ayudara a la comprensión de un modelo que representaba un espacio tridimensional, pero que estaba, como todo dibujo, en dos dimensiones. A partir de ahora vamos a incorporar el trazado de sombra, que es otra información, claroscuro, que ayuda a comprender el modelo, el diseño, tanto para nosotros mismos como para un tercero que le queremos mostrar lo que diseñamos. Vamos a partir de una situación que quizás no sea la que después empleemos, pero sí me parece ayuda a empezar a entender el problema, que es la situación de la luz artificial. Nosotros, en tanto que diseñadores de jardines, vamos a trabajar con la luz natural. No tiene sentido que yo acá sobra las razones para explicar cómo va a incidir el sol en el diseño de los jardines. Pero vamos a empezar, para entenderlo racionalmente, el comportamiento de la sombra en los modelos, mediante primero la situación de una fuente luminosa artificial. Pongamos por caso, tenemos aquí una fuente luminosa cualquiera. Lo voy a marcar acá como un asterisco, cualquier cosa, porque como si fuera una especie de punto, de algo puntual, ¿no? Una lámpara, lo que sea. Vamos a llamarle a esa fuente luminosa L. Evidentemente, como fuente luminosa, emite rayos visuales en todas las direcciones, ¿no? Para todos lados, para allá, para todos lados. Supongamos que en algún lugar hay una especie de punto, o para hacerlo más material, una bolita, una pelotita que está ahí, y debajo, que esté levitando, ¿no? La pelotita está levitando, y debajo de ella un plano horizontal. La fuente luminosa que emite todos esos rayos visuales, emitirá rayos para allá, para allá, para allá, para allá. Llegará uno que, queriendo ser, siguiendo, ¿no?, el camino del rayo luminoso, va a ser interceptado por la bolita, que interrumpirá el pasaje del rayo luminoso, y entonces, en esa situación, la superficie del plano alfa, supongamos que el plano alfa, aparecerá en ese lugar sin que le llegue la luz, y por lo tanto, en ese tenemos un punto oscuro, un punto que es donde va a aparecer la sombra de la bolita. Bueno, muy bien, supongamos que esto le llamemos A la bolita por punto A, y que A sub S sea la sombra de la bolita. Una cosa normal, cotidiana, que vemos todos los días, ¿no? Claro, hecho esto de esta manera, usted puede decir, está bien, ¿no? Esto tal vez es una situación hipotética, pero la sombra de esa bolita podía haber sido acá, o acá, o acá, o cualquier lugar, evidentemente sí, que esté sobre esa línea, ¿no? Sobre la línea del rayo visual que fue interceptado por la bolita. Pero hay infinitos lugares, incluso podría pasar por detrás del plano horizontal, o por delante acá del plano horizontal. Podría no haber pegado en el plano horizontal. Que yo haya parado acá y que diga que ahí la sombra de la bolita fue de manera totalmente arbitraria, es una decisión. Cuando vamos a hacer la trazado de sombra de un punto, evidentemente no debe haber alguna arbitrariedad. Debe ser, el punto debe tener la sombra donde corresponde. Pero si quisiéramos hacer eso, acá, con esta situación que tenemos, del plano y la bolita, y el rayo que viene, no podríamos encontrar el punto exacto. O sea, cada uno de nosotros podría venir y elegir un punto que arroja sombra dentro de esa línea. No podemos encontrar el punto exacto, porque en realidad la definición de L y de A con respecto a este plano en este dibujo no está clara. Por ejemplo, no sabemos si L y A están sobre un plano vertical, ¿no? Es decir, L sí, evidente, más arriba y a la izquierda, sobre un plano vertical, o L está mucho más adelante que A, o por ejemplo está mucho más lejos. Cuando miramos las estrellas las vemos, pero salvo datos que podemos obtener de otro lado, de la pura visión, no vemos cuál está atrás, cuál está adelante. El brillo no significa cuál está más cerca, cuál está más lejos, y además esa
vemos a todos como si estuvieran en el mismo plano. Acá lo mismo, está en el mismo plano del pizarrón. ¿Qué está más atrás o más adelante? No tengo ninguna referencia. Por lo tanto, mal podría saber yo dónde va a dar la sombra del punto A. Para eso necesito ubicar esta fuente luminosa con respecto a este plano, darle una referencia con respecto a este plano. Si yo dijera, por ejemplo, que esa fuente luminosa tiene una proyección sobre este plano, o sea, se proyecta sobre una vertical, digo, su posición exacta sobre el plano vertical, sobre el plano horizontal, perdón, según una vertical, acá, y entonces digo que ese asterisco se proyecta acá, y entonces este sería L proyectado, que por lo general, por norma, se le llama L', a lo que aparece proyectado en un plano horizontal. Si yo ubico este punto, digo, esa fuente luminosa tiene su proyección acá, si una vertical yo la dejo caer y cae ahí, ya tengo una ubicación con respecto al plano. De cualquier manera sigo con dudas, porque el que no está ubicado es el punto A. Entonces tengo que hacer lo mismo con el punto A. Si yo digo que el punto A, su proyección horizontal es acá, un poquito más arriba vamos a ponerlo para que haya mayor diferencia. Acá, y por lo tanto le llamo A'. Bueno, entonces ahora sí nos acabaron las dudas. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, entiendo, la fuente luminosa está un poquito más adelante que el punto A, que está un poquito más atrás, pero un poquito. Puedo verlo con referencia a un plano horizontal. Esto es ubicarlos en el espacio. Ahora sí, yo podría decir entonces que la fuente luminosa esta, que arroja varios rayos, ¿no? Pero el que me interesa es el que va a interceptar A y sigue su camino para dar lugar a la sombra, puedo saber exactamente dónde está ese punto por la existencia del N' y de la prima. Porque este rayo luminoso, voy a llamarle rayo R, si quieren, si yo tuviera la proyección de este rayo, si este rayo se proyecta en el piso, es como que acá hubiera un plano vertical, ¿no? Todo esto fuera un gran plano vertical. ¿Cómo se proyectaría ese rayo en el piso? ¿Cómo se proyectaría así como se proyectó L y como se proyectó A? Bueno, si L tiene su L' acá, su A tiene su A' acá, decisión totalmente arbitraria, tomé la decisión porque en algún momento tenía que posicionarlo. El R', ubicado en un plano vertical, así como R está definido por la presencia de un punto L y del punto A, R' estará definido por la presencia de L' y A'. Quiere decir que R' estará acá. Que es la proyección del R. Todo esto lo pueden ver, es un plano vertical. A este plano se le llama plano de luz. Plano de luz. Por ahora, en estas primeras clases no va a ser tan importante, pero a la hora de la sombra de superficies curvas y alguna superficie un poquito complicada, la presencia del plano de luz nos puede resultar muy importante, porque siempre el plano de luz siempre es vertical. Pero vamos a quitar el plano ahora, porque a mí lo que me interesaba era encontrar el R', es decir, la proyección de R. ¿Por qué? Porque ahora sí puedo encontrar la sombra del punto A. Sé dónde está la sombra del punto A. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora sí sé dónde va a parar el punto A. Es la prolongación de R'. Voy a borrar acá la prima. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo todo este plano vertical, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, estaría A sub S, sombra del punto A. La sub S que hoy teníamos en cualquier lugar, que estaba elegido. No, ahora no. Ahora surgió de una ubicación de una R'. ¿Y cómo surgió el R'? Bueno, R' surgió de unir L' con A'. Es decir, R está formado por L, A. Como una recta, un segmento de recta LA. Mientras que R' estaría formado por L', A'. Y aquí surge la primera premisa, podría ser reguladora, o por lo menos el gen de todo esto del trazado de sombra, ¿no? Que es hallarle la sombra a un punto, como este de la bolita. La forma de hallarle la sombra a un punto, que era general para todos, siempre decimos, si le sé hallar la sombra a un punto, le sé hallar la sombra a todos, es la siguiente manera. Por el punto pasa el rayo. Acá está el R, el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo, el R'. Donde se cortan está la sombra. Lo repito. Por el punto pasa el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo. Donde se cortan está la sombra. R, unión
R' dará lugar a sub S. En el caso del punto A, un punto cualquiera S, sub S, la sombra. Esto es R unión R'. Para tener R' tuve que tener L' y A'. Si no tenía L' y A', no puedo definir R'. O sea que con un R solo, como arranqué al principio de la clase, con el R solo no estaba definido, y con R' solo tampoco. Quiere decir que para hacerle la sombra a un punto, necesito el rayo y su proyección. De no tener la proyección, no queda definido. ¿Por qué? Porque no queda definida su posición en el espacio. Muy bien. Eso que acabamos de decir, de lo que va de la primera parte esta de la clase, es lo que más nos tenemos que acordar. Eso de que para hacer la sombra a un punto, se realiza haciendo pasar por el punto del rayo, por la proyección del punto, la proyección del rayo, donde se cortan está la sombra. La posición de la fuente luminosa es una decisión del dibujante, porque va a elegir de dónde viene mejor la luz para mostrar mejor su proyecto. O muchas veces, como uno puede saber exactamente cuál es la inclinación del sol en determinada fecha del año y a determinada hora, puede hasta calcular cuál sombra se darían en su jardín en ese momento. Pero eso es un tema que escapa a nuestro programa. Nosotros nos vamos a referir exclusivamente a cómo trazar las sombras, con una elección de un claro oscuro que debería tener una intención, pero por ahora estamos aprendiéndolo. Esa intención se logrará después del entrenamiento, de haberlo conocido. Bien, vean ustedes una cosa, volvamos, ¿no? Otra vez a la fuentecita esta L de luz, otra vez acá, otra vez el asterisco con L, ¿está? Pero ahora en vez de un punto, otra vez tenemos el plano horizontal, pero en vez de un punto, en vez de una bolita tenemos una recta vertical, un palito ahí vertical, ¿no? Y que ese palito está, vamos a poner, apoyado en el plano alfa. Ahí entonces está apoyado, vertical allí, apoyado en el plano alfa. Muy bien, vamos a hacer la sombra a este palito. Vamos a hacer un poquito más bajo porque si no se va a quedar muy larga y no va a entrar en... Vamos a hacer la sombra a este palito. Bueno, evidentemente, esta es la fuente luminosa, de aquí sale el rayo, y ese rayo tiene todo un montón de rayos que van a pegar en el palito y van a impedir que la luz llegue al plano, y por lo tanto ahí va a aparecer la sombra. Pero como es un palito vertical, una recta vertical, una línea vertical, no tiene sentido hallar la sombra como la hacía al punto A de la bolita, ¿no? No tiene sentido ¿qué? No tiene sentido hallarle la sombra a todos los puntos. Basta con hacer la sombra el de abajo y el de arriba. Supongamos que acá tenemos el punto A y acá el punto B, bastará con hacer la sombra al punto A y al punto B, unir y ahí ya tengo la sombra. Es decir, ya sé hacer la sombra a un punto, ahora tengo dos. Bueno, ¿cómo hago para hallar la sombra al punto A? Bueno, por A, habíamos dicho, por el punto pasa el rayo, por la posición del punto la posición del rayo. Donde se cortan está la sombra. Por el punto pasa el rayo, hago pasar un rayo que sale de la fuente luminosa por A. Muy bien. Por la proyección del punto, que en este caso es B, porque justamente la proyección es siempre vertical, ¿no? Es como si yo suelto el palito, ¡pim!, pega ahí abajo, ¿no? Si yo suelto el punto, como cae de manera vertical. Por la proyección del punto, que sería A, este es el punto A', estaría coincidiendo con B y A' son lo mismo. La proyección del rayo, este es el rayo R. ¿Qué me está faltando? Y la proyección del rayo R', pero no puedo tener la proyección del rayo R' si no tengo ¿quién? L'. ¿Dónde voy a poner a L? ¿Dónde L va a caer? L siempre va a caer, siempre la proyección va a caer sobre una recta vertical, pero yo tengo que decidir dónde lo voy a poner. En todas las posibilidades que hay acá, en los infinitos puntos, en una decido. Una vez que decido, va a dar lugar una sombra. Lo decido. Supongamos que, yo qué sé, que decidí acá. O sea que la proyección de L', que sería L', bueno, está L. La proyección de L, que sería L', estaría ahí. Por lo tanto, este R, ¿cómo sería R'? 1L con A', que decíamos coincide con B. ¿Dónde se cortan? ¿Quién está? La sombra del punto A su vez. Acá está la sombra del punto A. Muy bien, como es la sombra de un palito, vamos a hallar la sombra del punto B. Entonces venimos y ¿qué hacemos? Hacemos pasar el rayo de vuelta por B. Muy bien. Por B', que también está ahí mismo,
como que este punto es imagen de 3, ¿no? De B, de A' y de B'. ¿Por qué? Porque está ahí, está pegando en el piso, pasa la proyección del rayo. Donde se corta está la sombra, ahí mismo. Ahí también está B sub S. Este punto son 4 puntos a la vez. Es B por nombre, A' porque era la proyección de A. Y B' porque está ahí mismo B'. Y también B sub S porque es la sombra de B. Esto es un lío para eso, no importa. Lo que yo quiero decir, lo que lleva a la conclusión acá, es que un punto, cuando está tocando, así como esta fibra está tocando, este marcador está tocando el plano, cuando está tocando la sombra parte ahí mismo. La sombra de la fibra podría haber sido esta, yo que sé, imaginen ahí que está la fibra ahí y esta es la sombra, ¿no? Todo esto porque la pongo ahí y la sombra es esa. Sí, pero arranca ¿de dónde? Arranca de el lugar, el punto donde arranca es la unión, la intersección del lápiz con el plano. O sea, cuando una recta está tocando, está interceptando un plano, la sombra de ese punto de intersección está ahí mismo. Bueno, la sombra de nuestros pies, cuando estaba parado, nuestra sombra en el piso y la de los pies está ahí mismo. Por lo tanto, esa no se halla. Ya sabemos aparte ahí mismo. Bastaba con la llave del punto A, la sombra del todo del palito será esta entonces. Fenómeno. Si tengo otro palito, supongamos que tengo otro palito por acá, a ver si lo podemos hacer con otro color para no confundir, que es por acá. Incluso vamos a tratar de que sea del mismo tamaño, por ahí más o menos, ¿no? Bueno, ¿cómo será la sombra de ese nuevo palito? Bueno, ya sabemos, la sombra de los extremos, ¿no? La de este y la de este. Este está ahí mismo. ¿Por qué? La intersección ahí está ahí mismo. Y la de este, y bueno, por acá vamos a pasar el rayo. Ven ahí, el rayo. Por la proyección de este, que está acá, la proyección del rayo, donde se cortan está la sombra. ¿Cómo sería la sombra de este palito? Acá. Estos rayos no existen, ni R' ni R, porque no se materializan. Existen, pero salvo que haya una especie de polvillo en el aire, de polvo en el aire que uno ve cuando aparecen los rayos, no se ve. Es decir, los rayos están ahí, digamos, lo estoy materializando para que se entienda el procedimiento. Pero aquí estaría la sombra. En una fuente de luz artificial como es esta, estaría la sombra de este palito y la de este otro palito, dos palitos iguales que, como verán, dan sombras diferentes. Es decir, el largo de la sombra va a ser el mismo seguramente, va a depender de la distancia del palito a la luz. Sería el mismo si tuviera la misma distancia, pero como acá hay un efecto de perspectiva, no podemos ver si realmente. Lo que sí podemos ver es que se ven diferentes, que se ven en distinta dirección y con distinto largo. Pero no importa, lo que me interesa decir a ustedes es eso, cómo hallar la sombra de un punto, y para hallar la sombra de un punto, antes de terminar esta primera parte de la clase, lo que me interesa saber es que necesito el punto y su proyección, en este caso el punto y su proyección, la fuente luminosa y su proyección. Y esa proyección en el plano horizontal, en el plano donde se va a desarrollar la sombra, en el plano horizontal, proyección horizontal que es sobre una vertical de esa fuente y de ese punto el que le vamos a hacer el trazado de sombra, sin tener la fuente y su proyección. Ahora van a ver, eso de la fuente y su proyección puede ser el rayo. Acá puse R y no puse acá R', ¿no? Y acá también teníamos un nuevo R, si quieren R sub 1, y acá R' sub 1, ¿no? Porque son otros rayos, ¿no? Prefiero a este, al que venía para acá, R1, R y R. Y este era el otro, el que íbamos a hallar el B, pero vamos a borrarlo porque en definitiva vimos que era absurdo, lo hice porque era absurdo. En realidad el punto B tiene su sombra ahí mismo porque intercepta ahí mismo en el plano. Entonces el palito está parado en ese mismo lugar. Vamos a seguir ahora en la segunda parte del video sobre algún elemento más de esta fuente de luz, pero seguramente le vamos a cambiar. Así que vamos a parar acá porque ya se viene la segunda parte y seguimos.